ahí estaba compartiendo, digo, no me vaya a sacar la garra de la escuela, no. Ni nada. Esmeralda y yo tenemos la oportunidad de compartir ya muchos años siendo amigos. Estamos en la misma iglesia, en la misma congregación donde pastorean nuestros pastores Héctor y Ana Bertaguel. Y yo recuerdo cuando llegaste a la iglesia que, bueno, tú llegaste primero que yo a la iglesia. Sí. Después ya llegué yo. Sí. Y ahí nos conocimos. Sí, amén. Dios ha sido bueno, Saúl. Yo desde que Dios transformó mi vida en el primer culto que llegué a la iglesia, Dios ha sido bueno en gran manera. Solamente hay que creer que hay un Dios que existe y que hace milagros todavía. Ahora, tú vienes con tienes un testimonio aparte de lo que nos vienes a contar. ¿Originaria de dónde es Esmeralda? De Nuevo Laredo, Tamaulipas, sí, señor. ¡Ay, híjole! Gente de Laredo que en esta mañana nos está escuchando y que a lo mejor se van a identificar contigo. Sí, amén. Llevando una vida, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Vamos a hablar poquito. Yo creo que como muchos, Dios nos ha sacado de tanta inmundicia. El recordar de dónde Dios nos sacó cada día es vivir agradecido con Dios, porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nadie hubiera dado un centavo por nosotros, mas Dios, siendo Dios, se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso hay agradecimiento en mi corazón por lo que desde muy pequeña hemos pasado, yo y mis 6 hermanos hemos pasado por muchas pruebas, dificultades. Hemos pasado por drogas, por prostitución, por escasez de amor de madre y de padre y de tantas cosas, pero Dios ha sido bueno, Saúl. Así es. Recuerdo cuando llegabas a la iglesia y dabas tu testimonio con tu niña, Marlene, que es la mayorcita. Sí, 22 años tiene. Que bueno, para que la gente sepa, ella la adopta. Tú sí, adoptas a Marlene, hija de una hermana tuya. Sí. Y recuerdo cuando ella pasaba enfrente contigo y que siempre decía una anécdota que Dios te sacó de la basura. Cuando nos tocaba dirigir el culto, mi niña siempre estaba agradecida con Dios. Y cuando me tocaba a mí dirigir, yo decía, esta niña que no se levante. Y levantaba su mano y siempre decía, yo estoy agradecida con Dios porque Dios sacó a mi papá y a mi mamá del bote de la basura. Oh my God. Pero recordamos eso y era algo que nos daba risa. Ya sabíamos lo que Marlene iba a decir y siempre lo testificaba, pero es una realidad. Sí, amén. De ahí nos sacó el Señor. Sí, amén. De ahí nos liberó. Y después viene ese tiempo donde estudias el Instituto Bíblico. Sí, amén. Empiezas a estudiar el Instituto Bíblico. Me convierto en el 2006 y en el 2007 Dios nos llama al ministerio. Fue donde te conocí. No, bueno, ya me conocías, pero no antes, pero ya un poquito más porque éramos la mesa VIP, ¿verdad? Nos tocaba sentarnos juntos a Esmeralda, a otra amiga que se llama Laura, y poníamos ahí un letrero y decíamos, somos los VIP. Y se enojaban todos los demás, porque sí tenían ciertos, bueno, de eso no vamos a hablar porque luego estamos al aire. Al aire. Teníamos ciertos privilegios. Sí. Ciertos privilegios con ciertos maestros. Con ciertos maestros. Maestros que nos daban chance ahí, ¿verdad? Pero ahora sí, yéndonos al tema del cual vamos a hablar, esforzándote, teniendo a una niña que tú cuidaste, que no la adoptaste, sino fue una encomienda que tú tomaste, ¿verdad? Por la vida que llevaba tu hermana y dices, yo me agarro de esta niña. Sí, desde que mi hermana estuvo embarazada, ella pues no deseaba a la niña. Yo tenía 15 años, 16 años cuando yo decidí, pues la niña nace y desde el primer día yo la adopté.
O sea, en mi corazón la hice mía y yo sabía lo que era cambiar el pañal, lo que era que le saliera el diente, que tiene diarrea, que en la madrugada al doctor. Y así transcurrieron, pero cuando conocí a mi esposo en el 2005, empezó, aunque ya era madre, porque yo lo sentía, a ella nunca le dijimos que no era de nosotros. Ella conoció a mi esposo como su papá. Había un anhelo en mi corazón de yo ser madre. De tus propios hijos. Sí, biológica. Había un anhelo y pues mi esposo tiene 2 hijos. Y empezó esa inquietud en mi corazón, pero no se daba. Cuando llega un tiempo en donde yo creo que no solamente aquella mujer que no puede tener hijos o aquella mujer que no puede dar a luz, sino un anhelo en sí que tengas en tu corazón, un anhelo. No sé, a lo mejor es un milagro de parte de Dios. Alguien está pasando por cáncer, necesita un milagro. O alguien está necesitando de un milagro de adicción, ese también sería otro milagro. Pero mi milagro que yo necesitaba en mi corazón era de yo poder procrear una hija biológica, un hijo biológico. Llegó un tiempo en donde yo miraba hasta los animales embarazada, una perra, y yo decía, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué ella sí puede si yo te sirvo, Dios? Se llegó un momento en donde decir, de nada sirve venir a la iglesia si Dios no escucha. Entonces se volvió, yo sentía la presencia de Dios en el culto y no era más que quejar. Señor, tú estás aquí, tú lo puedes hacer. Era pedir. Pero cuando Dios habla a mi corazón en el 2012 a través de mi pastor Héctor Gell, una predicación que marcó mi corazón, el título se llamaba Tienes que seguir corriendo. O sea, no importa la circunstancia, tienes que seguir corriendo. Y ahí, en ese momento, yo le entregué todo a Dios. Le dije, Señor, aquí estoy. No sé cómo le vas a hacer, no sé cómo vas a hacer, pero necesito que me sanes primeramente mi corazón. Quiero que me sanes porque no puedo vivir. No puedo vivir así. Era una entrega. A nosotros en el instituto se nos instruyó que viniera lo que viniera, tienes que estar preparado para lo que sea. Y yo decía, Señor, tú me preparaste, ahora este es mi proceso, que viene después, pero necesito que me sanes. Y sentí paz en mi corazón. Me levanto del altar, sigo con mi vida, pero ya sentía, no que ya se fue, sino que ya sentía paz. Venían recuerdos, sí, cosas a mi mente, pero sentía paz. Y cuando pasa el tiempo, no fueron meses, fueron días. Dios es tan bueno. Pasaron días en donde yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Pues ahora sí que dijo que vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? Vamos a lo mejor necesito un tratamiento, no sé, necesito un tratamiento y vamos a recurrir a la medicina. Y mi esposo bien bueno, hermanos, bien, él siempre está bien, yo te apoyo, no importa, yo te apoyo, Mera. Sí, a donde quiera que tengamos que ir, yo te apoyo, porque él miraba el anhelo en mi corazón. Pues empezamos con tratamientos, o sea, fuimos al doctor, carísimo por cierto, dijo aquella, de fertilidad. Me checaron a mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué al doctor, porque pues ya fueron exámenes más profundos, o sea, más, pues yo me hacía mis chequeos anuales y siempre todo normal, pero cuando llego allí empiezan a hacer exámenes más profundos y me dice el doctor,
En cuestión de una semana te da un diagnóstico porque pues es una clínica particular de fertilidad. Y me dice el doctor, me hablan, yo entraba a las 5:45 a trabajar, era mesera en ese entonces, ahora soy pastelera. Y me dice, entra una llamada muy temprano, como a las 7:10, 7:15 de la mañana, y me dice, era la asistente del doctor, la enfermera, y me dice, necesitas que ver al doctor urgentemente. ¿Cuándo? Ahorita a las 8:30 de la mañana. Y yo dije, algo no está bien, o sea, algo no está bien. Y yo le digo, es que estoy trabajando. Y dice, es que es urgente. Y yo así de, no, ya, o sea, no sé qué será. Y pido el permiso en el trabajo y me voy a la cita con el doctor. Y me dice el doctor, me dice la enfermera, y si puede traer a su esposo, mejor. Y yo así como que, no, le hablé a mi esposo, sí, allá nos vemos. Y ya se fue él y llegamos a la clínica y me dice el doctor, entramos y me dice, ya le hicimos exámenes de su matriz, exámenes en sus ovarios, exámenes en las trompas de falopio. Me dice, y cuando entramos a la matriz, algo no está bien, algo está anormal. Y yo me quedo así, dice, usted tiene principios de cáncer en su matriz. Me fui para atrás, dije yo, Dios de mi vida, y me dice, y tiene que ser urgente ya, que usted tiene que buscar así, la voy a enviar con un colega mío, un oncólogo, para que empiece su tratamiento. Esto es de urgencia, me dijo. Y me dijo, y cuando esté usted bien, regresa, dijo. Y si no, pues él mismo dijo, pues que sea lo que Dios quiera. Y yo, o sea, que tan impactante. Yo iba por una cosa y Dios me lleva por otra. Y ahora lo entiendo. Entonces, pues me afligí. Yo le dije, Señor, ahora sin hijos y enferma. O sea, es cuando uno valora la salud. Dice, ¿sabe? Y me dice a mi esposo, no me importa que si no tengamos hijos, si Dios no nos quiere dar, que no nos dé, pero tú necesitas estar bien porque yo te necesito conmigo, me decía. Y me decía, Marlene, es todo para nosotros, o sea, no necesito que me des hijos, no lo necesito. Si Dios nos los va a dar, nos los va a dar, pero si no, está bien, yo te amo y te necesito conmigo, necesitamos buscar ayuda, porque yo como que me encerré, dije yo, no, pues ya, ¿para qué? O sea, y él me decía, no, mi amor, y él siempre a mi lado, siempre con una palabra de aliento, siempre, siempre, siempre. Y empezamos a buscar ayuda. Dios me sana del cáncer. Cuando voy a la cirugía, me dice el doctor, me hacen los exámenes debidos y por haber, y cuando me dice el doctor, no, solamente tenía unas células que fue y vino, dijo, pero ya está bien. Y yo, ¿cómo? O sea, el doctor me dice, pues es que vimos el antecedente. Ajá, y el diagnóstico del doctor, y no era lo que parecía. ¿Quién lo hizo, hermanos? Fue Dios. Fue Dios el que hizo el milagro. Regreso yo con el doctor y me dice, wow, qué pronto regresó, ¿verdad? Y le digo, pues sí, pues es carísimo esto, ¿verdad? Y regreso, hermanos, y nos hacemos 3 inseminaciones artificiales. 3, y en ninguna salí embarazada. En ninguna. Me dice el doctor, es que no entiendo qué es lo que pasa. Y mi esposo me para cuando íbamos para la cuarta, porque me dijo el doctor, vamos a hacer 4 y después seguir in vitro, que ese ya es un poquito. Y mi esposo me dice, ¿sabes qué? Yo te apoyo en todo lo que tú sabes. Hasta aquí hemos llegado juntos. Vamos otra vez si quieres, no importa. Pero te tengo que decir algo, me dijo. Y le digo, dime, me dice, ¿a qué Dios predicas? Wow. ¿A qué Dios tú dices que sana? Y yo queriéndolo bofetear, hermano, porque me estaba diciendo la verdad. Me dice, Dios ya te sanó, ya estás sana.
ahora tú no crees que Dios te pueda hacer el milagro. Y yo queriendo aventarle con no sé, porque era cierto lo que me decía. Impotencia, ¿verdad? Sí, y me decía él, y yo le decía, sí es cierto. Y empezamos a llorar, me dice, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que así como Dios te sanó del cáncer, que así que Dios nos dé un hijo, pero que sea de parte de Él. ¿Por qué le tenemos que ayudar a Dios? Es bueno, oye, ya lo intentamos, no se puede. Ya estuvimos ahí, no, el doctor dice que no sabe, entonces vamos a dejárselo a Dios. Y yo tengo un sueño, hermanos, que después Dios, venía yo de mi trabajo y después de esa plática pasó un día, 2 días, y yo le di, mi hermana me dice, mi hermana de sangre, otra hermana que tengo en Laredo, la misma mamá que me dio a Marlene, a mi primera hija, me dice, hermana, vinieron a buscar unas personas a mi otra hermana. ¿Y para qué? Dice, es que como ella se perdía, hermanos, meses, años. Y me dice, es que venimos a buscarla porque ella nos ofreció el hijo que trae en su vientre. Me dice, y venimos a buscarla porque estamos interesados en la criatura que ella va a tener. Y me dice mi hermana, y estoy bien preocupada, Mera, me dice, porque ¿cómo crees que Moni iba a dar? Todos, hermanos, todos tenemos un hijo de ella. Yo tengo 1, mi hermana la otra tiene 2, mi otra hermana tiene 3, el papá tiene otro. O sea, todos tenemos hijos de ella, ¿verdad? Y me dice mi hermana, pero todos tenemos, ¿cómo se lo va a dar a alguien más que no conocemos? ¿Cómo? Que venga y dice mi hermana, pues que venga y me lo dé a mí, pues ya qué hago. O sea, pero ¿cómo crees que vamos a permitir? Y yo le digo, ¿sabes qué, hermana? Al ratito te hablo. Pasando yo mi proceso y pasa esto. Y fue como que el colmo, así como que ya. Me paro en la calle, en el freeway, en un lado, y le digo a Dios, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? O sea, mi hermana queriéndole dar, yo en tratamientos, porque son tanto, es desgaste emocional también, ir a hacerte y que resulte siempre que no, y otra, hágase la prueba de embarazo y negativa, y no. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? A lo mejor nunca voy a ser madre, igual y está bien, yo la acepto, solamente trae paz a mi corazón, yo te voy a servir, le dije a Dios. Duré como 1 hora, esa vez, en un lado de la carretera, mi esposo, hábleme, porque pues, preocupada. Sí, porque pues no llegaba a casa. Y yo le decía, Señor, no, a lo mejor nunca lo voy a hacer. Hay mujeres que nunca lo han hecho, no, y están bien. Yo quiero estar sana, quiero estar en el culto y te quiero glorificar por lo que tú eres. Quiero estar en el culto y sentir tu presencia y ser libre. Hazme libre de esto, por favor. Y empecé a decirle a Dios y le dije, Señor, dame un sueño. Le dije, dame un sueño. Le dije, dame un sueño pero que sea, se lo especifiqué a Dios. Le dije, que sea un varón que nazca en diciembre y que seas tú el que me des la respuesta. Y así quedó. Al siguiente día, hermanos, mi esposo se levanta, llego a la casa ese día, nos vamos al culto, me limpio mis lágrimas. ¿Qué tienes? Nada. No le dije a nadie la plática que había tenido con Dios. Yo no le dije a nadie, ni a mi esposo se lo dije, a nadie. Y cuando al siguiente día que mi esposo, me voy yo para el trabajo en la mañana, me dice, Esmeralda, me estaba yo bañando y me dice, tuve un sueño bien impactante y mi corazón empezó a palpitar. Y dije, no puede ser, Dios. Y me dijo que teníamos un bebé, dice, pero era un varón. Dije, ¿cómo sabes tú que era un varoncito? ¿Cómo sabes tú? A ver. Y me dice, porque era una colchita azul. Y yo me acuerdo que pasábamos hasta el frente de la iglesia
Y yo quería que todos vieran que habíamos tenido un hijo. Y era un niño. Y yo le digo, y empiezo a llorar, le digo, yo acabo de tener una plática con Dios ayer mismo. Y desde entonces, del 2012 al 2017, mi adoración cambió. Yo miraba a las hermanas que salían embarazadas y yo me gozaba. Yo decía, yo un día voy a tener mi baby shower. Empecé a comprar ropa, hermanos, por fe. Empecé a comprar ropa de maternidad, pero ya diferente. Mi adoración, yo sentía a Dios en el culto. Yo decía, tú lo vas a hacer, yo no sé cómo lo vas a hacer. Y empezaba a glorificar a Dios, Y yo decía, Señor, gracias porque me hiciste libre. Mi adoración, ahí está la clave, hermano. En cómo nosotros adoramos a Dios, no porque Él nos da, sino por lo que Él es. Dios se quiere glorificar en nosotros por lo que Él es. Hermanos, yo sin tratamiento, el doctor me dijo cuando dejé los tratamientos, me dijo, usted se va a embarazar con 2% con tratamiento. 2% con un tratamiento. Y yo lo rechacé y dije, no, Dios tiene cosas para mí, hermanos, sin tratamiento, sin medicina. Dios se glorificó porque Dios quería la gloria solamente Él. Es celoso. Sí. Es que Dios es celoso. Y no solamente me dio uno, hermanos, me dio 3. ¡Gloria! Me dio 3. Tengo a mi hija Marlene, a mi hija Alondra, y mi hijo Raimundo y Hannah. Que los 3 es la promesa de Dios que Dios me hizo y Dios cumple. Claro. Pero pasaron 5 años de proceso después, pero Dios se glorificó, hermano. Wow. Dios es tan bueno, tan maravilloso que Dios en su misericordia me ha dado 3 bendiciones y los amo con todo mi corazón. Míralos. Ahora ellos pasan, danzan, se gozan en la presencia de Dios, porque yo todos los días les recuerdo, ustedes son una oración contestada, son un milagro de parte de Dios. Y pasaron en sí 13 años pidiéndole a Dios, 13 años, pero Dios se glorificó, hermanos. Dios es bueno. Dios amén, es bueno. Y amén. este es un testimonio para aquellas personas, ¿verdad? Como lo dijiste al principio. A lo mejor no están esperando un milagro de ser madres o un milagro similar como el tuyo, pero sí de ser sanos de un cáncer, sí ser liberados. Y lo que más podemos ver es aquí la persistencia, la confianza y lo último que dijiste, adorarle a Dios por lo que Él es. Amén. No por lo que esperamos que Él sea en nuestras vidas. Sí, amén. Entonces, yo creo que, miren, ahí está la foto. Ay, mis amores. Ya la estamos compartiendo. Mira qué lindura. Mi varoncito, mis niñas preciosas. Y mi esposo, que siempre fue una fuente de aliento para mi vida, hermano. Sí, porque vaya qué difícil, ¿no? Él también era su anhelo tener hijos, claro, sí. Pero también esa frustración, ¿no? De no poder hacer nada por ayudarte, sí. De verte cuánta tristeza, cuánto dolor había en tu hermanas, corazón. era antes del 2012, era una tristeza que invadía. Uh-huh. Cada vez que salía alguien embarazada, yo decía, ay, ¿por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Después yo decía, yo también lo voy a hacer. Claro. Yo también voy a estar ahí. Wow. El baby shower de Alondra, mi primera niña biológica, no, hombre, hermana, duré todo ella. Sí, no compré pañales porque era demasiado. Regalos y regalos y regalos. Sí, cuna, carriola, todos los 3 años de ella sí, con pañales. No, y cuando ella tenía 3 meses de embarazo, me embaracé del niño, hermano. Wow. Me embaracé del niño y cuando me dijeron que era un varón, dije, gracias, Señor, porque tú contestas las peticiones del corazón, porque no me quedé no fueron 3 niñas y 3 niños, no, fue la parejita y luego Hannah, que ahora sí que el pilón, ¿verdad? Para que para que no diga que no. Sí, pero ¿sabe qué, hermano? Se me pasó también un detalle bien importante.
cuando nosotros nos levantamos en fe y nos levantamos creyéndole a Dios, el diablo también se levanta. Me dijo una amiga mía de ahí del trabajo, me dijo, oye Esmeralda, yo no sé si tú quieres estar embarazada o no, dijo, pero yo tuve un sueño, yo sé que tú eres cristiana y a lo mejor tú no vas a creer lo que yo te voy a decir, pero yo siento que te lo tengo que decir. Me dice, y mira, esta virgen, dijo, yo no sabía ni que existía, y ella me dijo en el sueño que te dijera que si tú querías ser madre, que le pidieras a ella y ella te iba a conceder el milagro. Wow. ¡Qué tremendo! Y yo, oye, ¿y a quién se refería? A una virgen que ella tenía, y ella me dijo, yo no sabía, y dijo, yo fui y pregunté por esa virgen, y esa virgen me dicen que es a las que les piden las mujeres embarazadas que son estériles. Y ella me dijo en el sueño que te dijera a ti que le pidieras a ella y ella te iba a conceder el milagro de ser madre. Wow. En lugar de yo hacer, ay, sí, mi fe aumentó, dije, Señor, mi oración y mi milagro viene. Así como Daniel, que estuvo 21 días para que la victoria llegara a él, 21 días orando, y que fue obstruida su oración. Dije yo, así es mi oración. Y yo sé, tardaron 5 años, hermanos, después de eso. Y yo dije, viene mi milagro, y ahí están. El milagro. Tus 3 sí, milagrotes. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso es poder escuchar estos testimonios. Y muy de acuerdo con este testimonio, vamos a enlazarnos hasta Ciudad Juárez. Sí. Sí, así es. Ya está Tenemos- con nosotros conectada nuestra amiga Angélica.